Buenas, buenas Buenas, noches. buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Por allí, ¿cómo estás? En tu Chévere, lugar. muy bien, chévere, chévere. Buenísimo. Aquí, Pues, emocionado con este tema del abuso emocional, que creo que es un tema bastante importante, bastante necesario en nuestras sociedades, donde nos relacionamos a veces de una forma que creemos que eh, es algo natural estar en procesos de descalificación, de acoso, de burla, de manipulación, y son dinámicas que realmente no son sanas, ¿ok? Entonces, bueno, Patricia, me encantaría que empezaras hablando, que te presentaras al público y nos explicaras acerca del tema del abuso emocional. bien, ¿Qué es un abuso bien. emocional? Bueno, ya algunos quizás están en la audiencia de otros momentos que nos siguieron, pero para quienes no, vivo en Argentina, soy psicóloga social. Hago psicología, digamos, hago la parte de salud psicosocial, que quiere decir una manera integrativa de mirar mucho todas las áreas del individuo y prestándole mucha atención a la salud social, que es la manera de vincularse. Por eso, de esta manera fue que me fue llegando a la clínica esta temática del abuso emocional, de las relaciones con personas con estructuras narcisistas, que estaban camufladas como un problema oculto detrás de un tema de salud, ¿no? Que a veces algunos de los médicos que trabajan también una medicina integrativa me derivaban. Y bueno, es como que la clínica me fue presentando como la temática a la que dedicarme por la repetición, ¿no? Y creo que también una parte fue mi propia vida, que me tocó vivir esas experiencias que me fueron llevando a buscar un camino de sanación, ¿no? Entonces, el abuso emocional es aquello que viven las personas en un ambiente cercano donde deberían ser cuidados y respetados, y que en ese lugar aparecen conductas de descalificación, de humillación, de sentirse sometidos hacia su voluntad, como no poder ser, digamos, libres en las decisiones, en las expresiones, también vivir discriminación. Y el abuso emocional, cuando lo vivimos en adultos, y esto, como lo dijiste al comienzo, se naturaliza o se soporta o se sostiene, es porque hay algo de esto que viene desde la infancia. Hubo marcas de abuso emocional de pequeños, y esa adulta o ese adulto hoy se queda en esos espacios porque ya hay una indefensión aprendida que los hace quedarse en ese lugar que no es sano, y que siempre digo, cuando se trata de adultos que están viviendo esa dinámica de abuso, hay una gran responsabilidad en quien lo está provocando hacia otro adulto o hacia otro niño, ¿sí? Bien interesante, te quería preguntar porque comentaste que te has ido dedicando a este tema porque se te ha ido presentando mucho en la clínica. Entonces, la pregunta que te quería hacer, ¿es un tema que de algún modo se te está presentando a ti en la clínica o es un tema que está siendo muy recurrente dentro de nuestra sociedad? Y me parece que son las dos cosas. Se me está Mm, presentando porque es un tema recurrente a nivel social. eh, Quizás está apareciendo porque hoy también se le da más lugar a la psicología en la vida de las mm, personas, agradecido que eso esté ocurriendo, y además porque estamos teniendo una cultura diferente a la que había en los tiempos de nuestros abuelos. Hoy, mira, hace 2 o 3 días escuché a Marian Rojas Estapé, la psiquiatra española, que están haciendo una investigación de campo con 10.000 sujetos que quieran colaborar, porque quieren descubrir el impacto que está generando en el psiquismo las redes sociales. Después de esa mm, investigación van a dar bueno, un informe de estadístico, y de ahí iniciar como un
proceso investigativo de qué terapia realizar por las secuelas que aparezcan. Entonces, hoy hay mucho de esto de la imagen y el mostrarse y el like y el ser mirado, el ser reconocido por el corazoncito, por el comentario, por el sticker, y entonces hay toda una sociedad que cada vez está más parada en el narcisismo, que es esa etapa de cuando fuimos los niños, eh, centro de la crianza, ¿no? Que es una etapa muy importante donde los bebés pasamos a reconocer que estamos siendo algo separado de mamá, ¿no? Y ahí empieza la construcción del yo. En ese momento es súper necesario que las miradas de papá, mamá y el entorno familiar estén sobre ese niño, porque es un niño vulnerable que necesita absolutamente toda la atención. Pero cuando como adultos nos quedamos en ese lugar, no hay manera de empatizar con el otro, ¿sí? Entonces, esta cuestión hoy actual de las influencias que generan las redes sociales, hay toda una proliferación de la mirada, la imagen, la máscara, el filtro, todo con una necesidad de parecer distinto, de agradar, de ser mirado, de ser reconocido. Y eso los creadores de las redes sociales lo supieron detectar, como era una carencia en lo social, y lo crearon. Y esto proliferó aún más ese vacío interior y esa necesidad también de tener relaciones basadas en eso, en la inmediatez, en cómo me registran, en cómo me siguen, y no hay un compromiso que se esté generando detrás de eso. Entonces, como que va acrecentándose la dificultad de vincularse sanamente como consecuencia de las influencias de esto tan imaginario y fantasioso que son las redes sociales, donde se muestra algo que no es, ¿no? Salvo nosotros que estamos aquí encarando un tema muy serio y que nos ocupa esto de hablar, de usar las redes para algo importante, pero no pasa en todas las cuentas, ¿no? Wow, bien interesante, y te narras un poco acerca del tema de la posición del narcisismo, ¿no? Entonces te quería preguntar la relación, o que expliques con mayor claridad, la relación entre el narcisismo y el abuso emocional. Bien, el narcisismo, como decía, es esa etapa súper necesaria. Hay personas que quedan en ese lugar y los que les cuesta es poder registrar al otro, ¿no? Podríamos llevarlo a astrología y sería como la baja vibración del signo Aries, es todo yo, y es como una mirada solo de sus propias necesidades y no puede registrar qué necesita el otro, qué le pasa al otro, respetar el tiempo del otro. Eso serían como actitudes narcisistas, como no puedo resignar ciertas satisfacciones para atender, a veces pasa, hay padres que son narcisistas, no pueden resignar sus propias satisfacciones por el bien de su hijo, ¿no? Pero después están los narcisistas patológicos, que son aquellos que tienen una estructura, que precisamente hay un goce en lo que provocan, en las conductas que hacen con hacia las personas que le rodean. Pueden ser niños, ¿no? Un padre es un hijo, o puede ser entre adultos. Entonces ahí hay una intencionalidad, hay un goce en poner al otro en lugar de objeto para su satisfacción, ¿no? Son sujetos de necesidad y a veces terminan conectando con personas que están ávidas de ser reconocidas por la entrega, y entonces una persona que quiere mostrar que es bueno, que puede hacer, bueno, y lo bueno obrar por el otro, se encuentran con personas así y quedan en un circuito y una dinámica abusiva sin darse cuenta. Y ahí retomo lo que dije al comienzo. Si es adulta hoy, fue una niña abusada de manera psíquica y física, hay secuelas de trauma que la hacen más
vulnerable para que en la vida adulta esto siga pasando. ¿Y qué características puede tener el tema del abuso emocional? Cuando dices características, ¿te refieres a qué conductas estarían encuadradas dentro del abuso? Bien, vamos a hablar, por ejemplo, ciertas conductas que aparecen a través de la palabra, ¿no? El abuso emocional psicológico, y que a lo mejor no está el golpe como escribiste en el flyer, ¿no? No es visible. Eso quiero que profundice porque es interesante, sí, que una de las cosas que visualizaba allí en el flyer, el hecho de que del abuso físico, como es algo visible, como es algo que hay notoriedad, de repente se habla más, se conoce más, hay una cierta sensibilidad, cada vez hay de repente más leyes donde el tema del abuso físico, incluso hay como esa protección. Pero el abuso emocional es mucho más sutil, se solapa como mucho, por decirlo así. Entonces, para mí yo creo que es súper importante que tú nos puedas como hablar de esas características, desde lo micro, desde que cuáles son esas pequeñas frases que pueden estar reflejando un abuso emocional, hasta ya cosas un poco más grandes que nos pueden develar la gravedad para la psiquis del ser humano el tema de estar en una dinámica de abuso emocional. Sí, claramente cuando el abuso termina siendo físico es porque ya esa persona está quebrada a nivel psíquico. El golpe cuando le llegó, ya no lo vino, no lo vio cuando venía, porque ya estaba en una dinámica de descalificación tan profunda que quedó desempoderado para poder como salir, quedó en ese circuito abusivo que cuando viene el golpe queda como en ese circuito violento donde por detrás de eso viene como el perdón y como el romance, como el momento mágico donde la víctima nuevamente vuelve a creer y le vuelve a dar la oportunidad y vuelve el circuito, ¿no? Pero vamos a eso sutil, que va calando como la polilla en el árbol y va comiendo por dentro nuestra fortaleza. La descalificación, palabras que van calando en, pero tú nunca haces nada bien. Nunca te sale en comparación de tu hermano, por ejemplo, ¿no? Eres una niña bruta, no sabes aprender, te cuesta, eres dura de cerebro, por ejemplo, ¿no? Son golpecitos que se repiten, ¿no? Y después esta descalificación aparece en la adultez sutilmente también, mezclado con ironía, mezclado con chistes. Cuidado con los chistes, ¿sí? Freud decía que el chiste es una manera que utiliza el yo para poder decir lo que estaría prohibido decirlo. Entonces, en formato chiste, él estudió al inconsciente desde el sueño, desde el acto fallido, desde el chiste, es decir, todo tiene la misma estructura, donde la persona abusiva suele usar el chiste como manera de meter las descalificaciones y que la víctima quede expuesta y no pueda defenderse. Y si se defiende, la trata de una persona amarga, sin alegría, sin diversión, ¿no? Pero en el chiste se mete la descalificación o la burla, ¿sí? Se mete en el formato chiste, es la manera de, bueno, otra manera de usar la palabra para hacer un abuso emocional es exponer a la otra persona a una ridiculez allí es una mezcla de un acto con una palabra, ¿no? Donde se la expone a una vergüenza, a un error,
por dónde se equivoca, siempre esa necesidad de degradar para engrandecerse, ¿no? El abusador siempre busca a través del comentario hacer al otro dejarlo chiquito, porque en realidad lo ve poderoso, pero necesita achicarlo para sentirse que se sobrepone, ¿sí? Es un juego de poder en ese momento. Wow, muy Sí. interesante lo que comentas, porque por ejemplo nosotros acá en Venezuela tenemos la figura del chalequeo, ¿ves? Le dicen chalequeo y ahorita cada vez más personas se dan cuenta que eso es una forma de acoso, que es lo que llaman en inglés bullying, pero es justamente porque hemos empezado a crecer como sociedad a un nivel de conciencia y cuando por todo este proceso migratorio muchos venezolanos se han dado cuenta que en otros países ese tipo de interacción no es válida y se han dado cuenta que lo que son unas personas que a través de esto, del humor y a través de la ridiculización, como tú mismo lo dices, se han ido interactuando y han tenido interacciones supuestamente sanas, pero que están montadas en un proceso de descalificación y la falta de poder afrontar las dificultades que tiene la relación y poderlas hablar, ¿no? Sino que entonces yo te critico, te descalifico y así dreno mi molestia o mi insatisfacción contigo, pero nunca lo hablo frente a frente y como adulto. Ventilamos nuestras inseguridades, ventilamos nuestros miedos, ventilamos nuestras inconformidades, ¿no? Particularmente, en mi familia hay una dinámica que es que echan broma. Entonces, cuando uno se molesta porque uno está percibiendo la descalificación, te dice, ah, chico, pero si eso era jugando. Pero lo que hay detrás es una insatisfacción y una descalificación, que es parte de esa insatisfacción que no se ha resuelto, ¿ves? Y que como adulto no nos hemos sentado para decir, mira, este tipo de comportamiento no me gusta, o cómo podemos resolver que tú haces tal o cual cosa, sino que yo lo que hago es burlarme de ti. Y esta dinámica que yo he visto familiar, yo la he visto en la sociedad. Hace unos par de meses estaba en una bodega y entonces a esta persona que yo la conozco, que sé qué temperamento tiene, otras personas le estaban era echando broma y se reían y se burlaban, pero realmente estaban era criticando la manera de ser y de actuar de la persona. Entonces el hombre súper indignado allí, además que una cosa pública, ¿no? Que es una Claro. cosa que es descalificante. Entonces entramos como a esa dinámica desde una visión como que si es normal, natural, o no hay otros mecanismos para dilucidar nuestras inconformidades y nuestros miedos, nuestras angustias y nuestros tormentos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ajá, Sí. cuéntame. Bueno, digo que a veces es una manera de comunicarse en la familia y después se repite esto en el exterior con otras personas y a veces es una persona con una estructura narcisista perversa que justamente busca personas que ya están marcadas con una baja autoestima, que son tímidas, Mm, a las que tienen que utilizar montan una escena para gozar con el abuso y sentir que el poder lo tienen ellos. Como dices ahí en esa exposición, lo que hizo fue avergonzar a esa persona a través de la burla, de la ironía, del chiste, una manera de humillar también. Imagínate todo esto impactado en niños, cuando son padres, abuelos, o algunos otros hermanos mayores, que hacen esto una y otra vez hacia un mismo niño que queda marcada en esa escena. Otra conducta que no usa palabras, pero que cala muy hondo, es el silencio, que dentro de la dinámica con los narcisistas o psicópatas se les llama ley de hielo dentro de las parejas, ¿no? Esta ley de hielo, que es como te ignoro, te descarto, no tenés un lugar en mi vida,
es un juego de manipulación muy fuerte, muy culpógeno, que la víctima se siente muy mal y comienza a ir hacia el abusador a pedir disculpas, a preguntar qué hice mal, por qué me ignoras, por qué no me hablas. Y cuanto más se va al pie, más va a ejecutar la dinámica porque siente que tiene todo el poder allí. Esta semana atendía un caso donde la persona está trabajando mucho su autoestima y mientras estaba con la pareja que están en un proceso de separación, iba todo como sí, todo lo que él iba proponiendo, bueno, sí puede ser, ajá, y cuando ella en un momento le dice no a algo que ella tenía claramente decidido que iba a hacer esto, se le transforma la cara, ¿no? Se le desencaja, Mm, le deja de hablar, hace un silencio, se hace como el enojado. En el pasado ella trataba de que qué pasa y qué hice y por qué te pones así. Y como está trabajando esto, lo dejó, cambió de tema, le dijo, bueno, sigo con mis cosas, se fue, estuvo un día entero sin hablarle y al mm, otro día le dejó en su lugar de trabajo un café antes de que llegue al trabajo, que era la estrategia que cambió, porque como no le funcionó la ley de hielo, el silencio eh, castigador, porque se atrevió a ujú. decirle que no, entonces tuvo que entrar con la estrategia de seducción, ¿no? Dejándole un café para que inicie su mañana laboral. Bueno, hoy ella lo está pudiendo ver, en el pasado no, ¿sí? Hoy Mm, está construyendo esa fortaleza que ya no cae en el juego, ¿no? Pero imagínate esa ley de hielo en un niño, mm, mm. ¿sí? ¿Qué puede armarse ese niño internamente? Yo soy el problema, ¿por qué mi padre no me ama? ¿Qué hice mal? No sirvo para nada, soy una porquería. Son todas las conclusiones que el niño se dice y después queda como una forma de percibirse y pararse en la vida, ¿no? Y así también se va conectando con personas similares después en la adultez. Este silencio lo podemos calificar como violencia por omisión también. Cuando hay alguien ahí que está viviendo una escena de violencia o de bullying y yo no me involucro. Soy tan violento como el que está haciendo el acto, porque en el no involucrarme, poner un límite, soy cómplice, ¿no? También hay Correcto. otra manera de estar ahí violentando eh, sin actuar, sería, ¿no? O esto del desprecio que lo hemos trabajado en constelaciones, que se dice que Ujú. el no incluir a alguien en el sistema, el dejarlo fuera, el desprecio es el mayor acto de violencia dentro del sistema familiar desde las constelaciones. Así que esto de ignorarlo, porque dentro de la dinámica disfuncional psicopática, en la familia hay uno que queda como el hijo dorado al que se le da todo y el otro es el despreciado. Uno Mm, tiene que seguir la dinámica narcisística y el otro es la escoria de la familia. Y el que es escoria se queda en ese lugar muy lastimado, y en competencia con ese otro hermano, porque a él todo y a mí no. Bueno, pero la dinámica está así, el juego está así, porque siempre la persona narcisística necesita tener el control a través de lo que logra con la competencia, con la separación, ¿sí? Esto sería hasta ahora las palabras y el silencio. Después podría empezar a desarrollar los actos, pero ahí si quieres meter alguna reflexión, te dejo el lugar, Humberto. sí, yo creo que fue bien importante que metieras este tema del silencio porque la no es como la no acción, ¿no? Y entonces tú dices, wow, ¿cómo la no acción puede ser un motivo de dolor para otra persona? Y realmente es así. Yo he escuchado, por ejemplo, en el mundo del yoga que había un maestro que decía, no hay cosa peor que el desinterés. O sea, mostrarte
o que te muestren en esa actitud de no me interesas, eres tan poca cosa que no me interesas, ¿no? Entonces eso crea pues este proceso doloroso y más cuando de por medio pues está todo este silencio que no explica los por qué está ocurriendo esto y va generando pues en la otra persona todo ese malestar y todo ese qué sería lo que pasó, qué Mm, hice, qué ocurrió, porque hay una tendencia pues a ese proceso de culpabilizarte, de mm, sí, culpabilizarte y empezar como de una manera un poco frenética, empezar a buscar cosas que pudieron ser la causa. Ah, pudo ser esto, pudo ser lo que... Cuando realmente si como adultos nos sentamos y hablamos, podemos dilucidar todas esas situaciones. Hace poco yo tuve una situación y fue bien interesante ver cómo una persona pues movilizó a 3 personas, 4 personas más, y todas decíamos qué pasó y tú sabes, justamente en ese tema de empezar a buscar razones, ¿no? Y empezar a llenar ese vacío y ese silencio con argumentaciones de qué pudo haber pasado, ¿no? Y mm. justamente la persona en la negación de poder acercarse y poder explicar qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, evidentemente, también hay como unos juegos de manipulación porque justamente pretenden encontrar el control, ¿no? Mm. Y definitivamente hay también como ese disfrute, pero también hay como un poco los temas de orgullo y arrogancia, hoy que estamos en la luna llena con el Mm, Leo. mm, Entonces, que es un punto también importante porque a veces las personas con sus posturas de orgullo, de arrogancia, de soberbia, generan pues unas dinámicas de justamente de silencio y de alejamiento para lograr que la otra persona se quiebre y haga lo mm. que la persona quiere, ¿no? Claro, Por eso es el tema de dejar, te dejo de hablar. sí, claro, y que es un gran juego de manipulación que la persona que cayó en esa red le genera mucha ansiedad y desesperación por el silencio, porque me cortó la comunicación, porque me bloqueó, porque cortó la relación por WhatsApp. eh, Mm, me y dejó en visto. exacto, me clavó el visto, no me responde, qué no le gustó, con quién está, por qué está en línea pero no me escribe. Justamente son todas estas dinámicas de ansiedad que provoca la virtualidad, porque hay alguien parece que está en línea pero no está, y ahí aparece toda la ansiedad del desamparo, del descarte, de marcas de abandono que puede tener la persona que se le abren en esos momentos, y esta cuestión de las relaciones hoy tan líquidas y escapistas, ¿no? Que la Mm, virtualidad provoca, donde no está el compromiso, y justamente esta noche nosotros estamos haciendo este tema tan serio, ¿no? Con la energía de Leo como luna llena que puede ser expreso y expando mi luz al mundo o trabajo lo egoico, ¿no? En baja vibración. Y ujú. tenemos en Escorpio al asteroide Juno del compromiso que nos está pidiendo que en esta dinámica, ¿no? De la manifestación de mi yo y también de mi conexión en la comunidad, que es Acuario, a ver cuál es mi compromiso en esos vínculos que construyo, ¿no? Y Urano que nos está pidiendo hacerlo diferente a como lo venías haciendo, es decir, estamos en una energía muy tensa de los 4 signos fijos que les cuesta cambiar, pero que el gran desafío precisamente es empezar a tomar la información y empezar a hacer algo con esto, ¿no? De este tema que estamos trayendo hoy a la luz. En los actos, que digo, son intencionales, por eso es un adulto haciendo algo con intención a otro adulto, puede estar estos desamparos, que es consecuencia de estuve y me voy, te corto, no te escribo. El sin empatía, es decir, acá en los actos que empiezo a hablar ahora, presten mucha atención, porque es donde se conoce al árbol, por los frutos, como decía Jesús, Mm, ¿no? Uno mm, conoce de qué tipo de árbol está hablando por los frutos. Bueno, estas personas las conocemos por los actos, así que tenemos que empezar a mirar más y como taparnos los oídos, porque hay palabras que pueden ser manipuladoras e hirientes, exacto.
pero donde más vamos a ver la manipulación y el abuso emocional es en los actos, no hay empatía. Puede ser que haga algo interesante, como el relato que estaba haciendo del caso clínico, porque le convenía como estar del lado de esta mujer. Pero a la primera que le puso ella, no, yo esto no lo quiero, quiero otra cosa, se le cambió la cara, se le fue la, la solidaridad, la gana de acompañar, de ayudar. ¿Por qué? Porque todo lo que venía diciéndole que sí era para dejarla contenta, ¿no? Y en el momento que sale una decisión clara, que ella estaba tomando un camino y del que no se movía, ahí se le cambió la cara y puso la ley de hielo como para quebrarla y que venga al pie y desista de su decisión, ¿no? Como está en este momento trabajando, ella siguió con su decisión, pero en otros tiempos Mm, dejaba. se hubiese quebrantado. Claro, porque Exactamente. si, si hubiese Y entonces, quebrantado porque hay esa dinámica de manipulación que lo que busca justamente es tener el control del otro, ¿no? sí, sí, sí. Después otra conducta que suelen usar para obtener el control y generar mucha ansiedad en la víctima es la triangulación. Siempre están triangulando con alguien. Siempre están metiendo a un tercero porque me dijo tal que vos dijiste y ese tal no dijo nada. Pero armaron la escena y la persona se lo cree y empieza a ponerse mal con ese tal. Esto lo suele usar mucho el abuso emocional intrafamiliar, un padre o una madre en relación a los hermanos, ¿no? Vienen y le dicen a uno de los hijos lo que el otro dijo de él y empieza a haber una dificultad en la comunicación y una separación entre hermanos, entre hijos, por lo que alimenta a uno de los padres. Necesita tener como el control sobre cada cabeza con el discurso diferente que le dice uno contra otro. ¿Sí? La triangulación en el espacio adulto es como una pareja que estoy conociendo y me trae información de un tercero que siempre está como metido en la relación, o la madre, o una expareja, o dijo mi hija, siempre metiendo en la relación un tercero para generar como inseguridad Esa y que la seguridad. víctima se sienta confundida. La confusión es otra de las estrategias que utiliza porque la persona no puede saber claramente qué está pasando. Es como una neblina que no la deja Claro. pensar con claridad, ¿no? La confusión es una manera muy, una estrategia muy usada y que sirve de mucho para que la víctima mm, cree que el problema está en ella o en él, ¿no? Como que no, yo debo Mm. estar teniendo el problema, no, la otra persona es buena, no, yo debo estar confundido en lo que estoy interpretando, estoy nerviosa, bueno, genera confusión para que la persona, o como aquí en Argentina se dice, el tero es un pájaro que hace ruido lejos del nido. Hace ruido aquí, pero el nido está allá. Es una manera de distraer Mm, para preservar a mm. sus polluelos, ¿no? Pero siempre en esta dinámica me gusta traer este ejemplo. Ahí está el tero haciendo ruido acá y el tema está allá, ¿no? Es como que uno viene y le quiere reclamar algo y te sale con otro tema y agranda ese Sí. tema, pero lo que tú estabas hablando era esto y te saca esto y entonces está haciendo ruido para que te olvides de por dónde te estaba abusando, ¿no? Porque lo estabas viendo, entonces te distrae con otro tema. No sé si te hace sentido lo que No, voy relatando. sí, 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 total, 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 porque buscan desviar la atención a otro tema y en el tema donde ellos son las víctimas. Ujú, Porque es sí, la otra, ¿no? Donde realmente ellos son los que están siendo agredidos, está siendo, están en un proceso de sufrimiento por lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, ahorita yo lo veo y me da un poco de risa, pero la cosa es seria, ¿no? Porque sí, realmente son maniobras y comportamientos que tienen que de algún modo permiten pues eludir su responsabilidad de lo que están haciendo y sí. evitar
que puedan tomar cartas en el asunto en función de corregir, sino que sencillamente yo busco la manera de hacerte ver que tú eres el que tienes la culpa, ¿no? Y es por tu culpa que yo hago o actúo, es que tú eres la que me haces desesperar y por eso te pego, porque tú me molestas, tú me haces molestar, ¿no? Entonces hay toda esta dinámica justamente en la palabra donde hay esta culpabilización de la otra persona y dándole pues una responsabilidad que no tiene, ¿no? Entonces, de verdad que tremendo. Y entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto y que hemos esbozado ya como que las diferentes formas en que se manifiesta el abuso emocional, podríamos entrar en formas de eludir o protegernos del abuso emocional o hay o alguna otra forma que quisieras nombrar. Y bueno, quizás podríamos decir, bueno, después de todo esto que pasa en el psiquismo de la persona, ¿cuáles son las consecuencias, no? Ah, muy Bueno, importante. ¿sí? Inseguridad, una persona que duda Mm, de sí mismo, duda de sus percepciones, eh, mucha ansiedad, está siempre como tensa, como en alerta, eh, como que tiene que caminar sobre cáscaras de huevo y no hacer ruido, como una cosa mm, de ir como con cuidado, que no se ponga, que no se altere, que no se dé cuenta, que no se moleste. Esas son como consecuencias de toda la dinámica de trauma, de todas estas conductas abusivas, ¿no? Y que claramente tenemos que aquí remarcar que son intencionales, por lo tanto, son conscientes de lo que hacen y carecen de conciencia moral. Lo hacen para gozar de tener el poder en la situación, hay un placer en el dolor que pueden provocar, en el sufrimiento, y justamente si vamos a mirar a ese niño que estaba en ese momento narcisístico, que es donde construimos nuestro yo, ahí es el centro de la escena, el niño, porque es necesario biológicamente para recibir toda la atención. Es un proceso psíquico que se tiene que atravesar para la construcción del yo y reconocer que hay un mundo allá afuera con el que después voy a empezar a interactuar, pero cuando un adulto fue a esa etapa psíquica de manera regresiva y se queda ahí, allí no hay responsabilidad, no hay una manera de reconocer que tiene algo que corregir, porque en esa etapa nosotros como niños no teníamos nada que hacer, nos daban todo, no había responsabilidad, la responsabilidad de quién nos tenía que cuidar, ¿no? Entonces, psíquicamente podemos comparar que ese adulto regresivamente a esa etapa narcisística está en un lugar de sujeto de necesidad, que a mí me tienen que atender, yo soy el astro rey y todo lo que hago, a mí nadie me lo limita. No hay un límite, porque esto es anterior a lo que se llamaría en psicoanálisis la castración. La castración es cuando entra papá y me pone el límite y me dice esto no. Y yo tengo que empezar a asimilar ese límite para poder ser un sujeto de la cultura que puede convivir con otros. Cuando eso se pasa por alto, yo no tengo posibilidad de vincularme con otro. El otro es una cosa que yo someto y al que lo que le hago no me hago cargo, porque no hay un registro de culpas y de reparación del daño. Esas personas uno las ve como nos vemos nosotros en este momento, como sujetos similares, con ojitos, cabecita, naricita, manos, todo, y que los creemos iguales que nosotros en la humanidad, pero tienen una estructura diferente y que actúan desde un lugar diferente a las personas que somos empáticas. Entonces, esa inseguridad, esa baja autoestima, hay un desprecio contra sí mismo, porque todo lo que fueron recibiendo como palabras descalificantes, esto impacta cómo me hablaron, me hablo. Esto lo trabajo muchísimo el taller del cerebro a mi favor y también el del niño interior, cómo revisar ese cerebro que piensa y habla hacia mí mismo de una manera descalificante, como que
todo ese dolor que no pudimos exteriorizar, que quedó como marca, hoy se transforma en una descalificación, como un ataque hacia mí mismo, ¿no? Imagínate, es como que nosotros nos vamos debilitando y degradando todos los días y no hay una fortaleza de la autoestima, es como que cada vez nos vamos desmoronando más. Entonces, una persona que quiere encarar un proyecto y no tiene fuerza, quiere hacer algo y duda de sí mismo, no se cree capaz y encima tiene un entorno con el que se va rodeando que tampoco como que lo acompaña. Está llena de culpas, ¿no? También es una persona muy culpógena, asume responsabilidades de otro, no puede detectar qué es del otro y qué es mío, ¿no? Le cuesta mucho separar eso y muchas secuelas de trauma. Por lo tanto, es muy necesario que la terapia que se encare esté especializada en trauma para poder Mm. trabajar todas las secuelas que hay en el psiquismo de esa persona. Claro, porque de algún modo lo que estoy entendiendo es que uno va interiorizando toda esa descalificación y va asumiéndola como parte del diálogo interno diario, Ujú. en el cual Exacto. uno va terminando descalificándose a sí mismo, desmoronándose y aumentando los niveles de inseguridad e inconformidad con uno mismo, pues. Y aunque no tenga ya la figura de la persona que está realizando esta actividad, ya queda eso instaurado en la psiquis de uno, pues, y entonces Ujú. uno sigue comportándose de esa manera hasta que va consiguiendo otras personas que afuera le ratifican ese mismo diálogo interno que ya se ha interiorizado, ¿no? Todo un Sí. trabajo poder salir de ese diálogo interno de descalificación, Ujú. ¿no? Sí, sí, exactamente. Se transforma en grandes creencias limitantes. La persona se trata de la peor manera. Es como un estado hasta de melancolía, que es cuando el sujeto eh, no puede volver a traer hacia sí mismo el amor propio, ¿no? De una Mm, carencia de amor mm, propio y puede degradarse de tal manera que la melancolía es peor que la depresión, porque es como una autodestrucción y que si encima hay un entorno descalificante que coincide con el de la infancia, bueno, esa persona sola no puede salir de ahí, necesita realmente un soporte de terapia en el que pueda empezar a apoyarse para poder reconstruir y que ahí sería como hay ciertos pasos que tenemos que empezar a dar para poder liberarnos de esta situación, ¿no? No sé si quieres que ya empecemos como a profundizar eso. Sí, yo creo que es bien interesante que empecemos a profundizar cuáles son los pasos que deberíamos hacer. De todas maneras, vemos que hay personas en la audiencia, si tienen algún tipo de pregunta, pues Ujú. pueden pasarla por aquí y las preguntamos y las respondemos acá. Pero me parece súper importante y ya para ir redondeando pues el live, hablar un poco acerca de esos pasos que hay que dar para protegernos o para salir y trabajando nosotros Mm. mismos en apoyo pues con otras personas, como tú muy bien lo acabas Sí. de señalar, debido a la gravedad que puede generar en nosotros ese discurso interno continuo de descalificación, Mm. ¿no? El primer paso sería ser conscientes, ¿no? En este momento que nosotros estamos haciendo este live, estamos Mm, transmitiendo, transmitiendo conciencia, ¿no? Y así que desde ya los que lo estén escuchando, los que lo escuchen después, reconocen que esto puede ser útil para alguien cercano, reenvíen este material, porque lo primero que necesita la persona es poder ser consciente que están en una dinámica así, porque es tan sutil el abuso emocional que la mm, persona está en esa indefensión aprendida y en ese bucle de manipulación psíquica que muchas veces no puede detectar la malicia porque ya su psiquismo está muy confundido y no lo puede detectar. Pero bueno, esta información puede ser que ciertas cosas que relatamos se identifique, puede decir, ah, esto me está pasando. No lo podía ver que, bueno, capaz escuchando lo hace consciente. Sentir el cuerpo. Pues yo le doy mucha importancia en mi método de salud psicosocial a qué me dice el cuerpo. Si en el cuerpo hay intranquilidad, ansiedad, estar como en sobrealerta, frente a lo que el otro dice me siento incómodo, me siento ridícula, me da vergüenza, me siento expuesta. Hay ahí señales que están hablando que eso no está funcionando bien. Así que escuchen también el cuerpo. Si no lo hacen consciente,
escuchen el cuerpo. Cuando algo les está haciendo sentir incómodo, que algo no está sano, que algo no funciona bien ahí, eso puede ser otro disparador para empezar a abrir conciencia y replantearse qué estoy viviendo en esta relación, qué es esto que se repite y que no es sano, ¿no? No, Urgente terapia, ¿sí? Porque de no, esta dinámica uno no puede salir solo. Necesita el soporte y la contención, y es muy importante cuando además de la terapia puede haber un grupo de contención. Y aquí ya voy anunciando para todos aquellos que les resuena, yo voy a estar abriendo a partir de marzo nuevamente mi espacio de el grupo Mujeres con Valor, que en esos espacios trabajamos de manera grupal todas estas temáticas para reconstruir la autoestima de esas mujeres que han tenido una crianza disfuncional y que han tenido experiencias en la vida adulta, en lo laboral o en las relaciones de pareja de instancias de abuso emocional que la han dejado debilitada en su autoestima. Así que eso para que ya quienes lo escuchen pueden comunicarse, porque esto voy a abrir los espacios de inscripción en unos días para quienes van a estar siendo parte de ese nuevo grupo que comienza. Entonces, la terapia, como decía, tiene que tener herramientas para trabajar el trauma. Uno tiene que decir claramente cuando va a ir a buscar una terapia, este es mi problema y quiero saber si esto lo podemos trabajar, porque no todas las líneas psicológicas se especializan en esto, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un buen diagnóstico, va a poder tener un tratamiento acertado. Cuando no está bien diagnosticado, hay algunas líneas que hacen que revictimizan a la víctima, porque justifican la dinámica, porque bueno, quizás tú lo estás interpretando mal, o tú estás permitiendo esto, o el otro es tu espejo, y tienes que aprender algo con tu maestro, y cuidado con estas frases cliché que hay mucho circulando por allí, que hacen mucho daño a quienes están en una dinámica de abuso emocional. Y entonces no me gusta fantasear ninguna línea de terapia, me gusta ser muy específico. Cuando a mí me llega una persona con una cuestión de salud y empiezo a indagar y descubro en esa indagación que hay una dinámica abusiva detrás, bueno, paro la rotativa y le digo, acá tenemos que empezar con una psicología particular. Esto que estás viviendo en el cuerpo es secuela de un abuso emocional que estás viviendo en esta relación. Esto, no sé si ha sido diagnosticado antes, pero este es el problema de fondo, ¿no? Y ahí empieza un camino de reconstrucción y ver cómo llegar a salir de esa dinámica que es la que está impactando quizás en el cuerpo con una cierta enfermedad. mm, mm, sí, Una vez que se está en esta terapia, ¿qué es lo que surge en la persona? La posibilidad de empezar a poner límites, porque justamente al estar tan traumatizado, la persona no puede ponerle un freno a esa invasión, ¿sí? Bueno, ahí no sé qué querías agregar, Humberto. no, sí, que quería agregar algo que estás señalando y que creo que es importante como reafirmar, ver cómo estas dinámicas pueden afectar el cuerpo y empezar a generar sintomatología de enfermedades, de patologías que nos pueden llevar incluso, bueno, a estar muy mal, ¿no? Entonces, es como ver también la gravedad de estas dinámicas en las cuales el abuso repetitivo, continuo, va mellando no solamente la psiquis de la persona, sino también su cuerpo físico y se Exacto. manifiestan con enfermedades que las pueden neutralizar y hacer sentir muy mal, ¿no? Sí, una cosa que yo lo aclaré en uno de los capítulos de mi libro Despertando a la Mujer que Puede, y va dirigido a médicos y ginecólogos que lo leen, que si en el consultorio una y otra vez llega una mujer con cistitis recurrente y con problemas en la parte íntima, como lo que se llama continuamente vaginitis, infecciones que se repiten, donde, bueno, le dan una y otra vez óvulos y bueno, como Mm, que no, candidiasis, como que no, un ciclo repetitivo. Lo que deben indagar ahí, si nos vamos a basar en las teorías del doctor Hammer, es que ahí hay una sexualidad disfuncional, hay una mm, relación íntima que no está siendo sana, y si miramos desde Hammer, lo que es el
sistema urinario, podemos verlo en la naturaleza, que los perritos van marcando en el árbol su territorio. Es decir, que el sistema urinario es simbólicamente marcaje de territorio. A Mm, nivel humano, también el sistema urinario guarda relación con el marcaje de mi espacio en ese territorio que mm, convivo con otro. Por eso para mí la salud social es fundamental para diagnosticar qué pasa en otro lado, cómo me vinculo con ese otro, cuál es el problema allí. Y entonces cuando esa persona tiene su psiquismo vulnerable, no sabe poner límites sanos. Entonces, una y otra vez el ciclo repetitivo en las mujeres de la cistitis es una manera de querer reparar el poner un límite, pero después lo vuelve a levantar porque mm, justamente no lo puede sostener por esa vulnerabilidad. No es que el órgano del sistema urinario de la mujer es diferente al hombre y por eso una y otra vez agarra cistitis, que es lo que dicen los ginecólogos. Es que a nivel psíquico las mujeres estamos marcadas por la educación para soportar lo que no deberíamos soportar, para permitir lo que mm. no deberíamos permitir, y esto lo marco muy bien en mi libro como un llamado de atención, si lo lee la persona que está viviendo, que se dé cuenta y se mire qué está pasando y lleve esto a terapia. Y si lo lee un médico o una médica o una psicóloga que pueda detectar esas señales en el consultorio cuando vienen como síntoma, ¿no? Porque están hablando de lo que pasa en ese contexto. Pero podemos hablar de enfermedades mucho más graves, como cáncer, como enfermedades autoinmunes, como la fibromialgia, que es un dolor terrible que vive el cuerpo de la mujer por ese circuito de violencia en el que está y ese maltrato interior y esa culpa que se Mm. inflige frente a ese circuito, ¿sí? de violencia que está viviendo con esa persona que la está manipulando. Entonces, bueno, estos son como señales que tienen que prestar atención de cómo no solo a nivel psíquico aparece esto, sino que también hay en el cuerpo señales. Y una vez que uno empieza a poder poner límites sanos, en un momento hasta tiene que terminar saliendo de la relación, porque ese circuito abusivo no va a terminar con poner límites sanos. Aclaro de que empecemos poniendo límites como para poder darnos cuenta que cuando ponemos un no y la otra persona a esto no lo quiere respetar, ya pueden estar confirmando que hay un narcisista ahí, porque Sí, el narcisista no puede asimilar el no. Recuerden que a nivel desarrollo psíquico, el narcisismo en el niño está antes de la castración. La castración sería la asimilación del límite. Entonces el narcisista está en el estadio previo, que es donde a mí no me ponen límites. tam- Yo soy el astro rey, donde todos me veneran, ¿sí? Entonces esa es la postura que suele asumir el narcisista en la conducta con el otro. Yo someto al otro, el otro es mi objeto de satisfacción, ¿sí? Y entonces poner el límite y que el otro lo rechace, lo reniegue, es una señal de con quién estamos ahí enfrente, ¿no? Y con más razón hay que cerrar ese límite, ese vínculo, y ahí es donde el contacto cero es una herramienta fundamental en esa dinámica abusiva. El contacto cero es justamente no para castigar a la otra persona, sino para preservarse quien estaba en la posición de víctima, ¿no? Dentro de la dinámica abusiva. sí. Bueno, para hacer un poquito un recuento de estos pasos, uno es tomar conciencia de que necesitamos ayuda o que estamos viviendo, mejor dicho, estamos viviendo una dinámica de abuso emocional. El segundo punto sería buscar ayuda especializada, personas que estén calificadas para detectar em, traumas y para apoyarnos en este sentido. Y lo tercero es el desarrollo de poner límites y poderlos mantener. Uh ¿Ok? -huh. Por ahí te dejaron un mensaje y no sé si podemos avanzar en algunos otros elementos relacionados con evitar y separarnos después de Uh esta -huh. dinámica abusiva. Sí, acá Mónica está compartiendo, bueno, un resultado, un trabajo que hizo conmigo, bueno, que pude detectar ese abuso, ¿no? Y dentro de la dinámica del arte.
terapia y cómo pudo salir de esa situación y liberarse hasta de síntomas físicos que habían quedado secuelas de eso, ¿no? Porque hasta pasa el tiempo y quizás la persona ya no está en esa relación abusiva, pero las marcas siguen estando en el cuerpo. Ujú. Entonces hay que trabajar también eso que a lo mejor sigue vigente como dolor en el presente y tiene que ver con algún trauma muy profundo que se vivió y que está instalado en el cuerpo, ¿no? Y que la memoria del cuerpo todavía lo sigue sosteniendo. Entonces a veces también ha pasado que la doctora que a veces suele derivarme pacientes encuentra eso, como que el dolor no tendría connotación con la vivencia actual de la persona. Entonces empieza como a indagar y encuentra que hay alguna historia pesada, vivida en el pasado, y cuando le hace dos o tres preguntas, como que la persona ahí no sabe qué contestar, ¿no? Entonces hay una marca del pasado que todavía sigue doliendo hoy en el cuerpo y que está como reprimida y olvidada y que justamente en el proceso de terapia lo que se repite, Freud decía que es un llamado del inconsciente a recordar algo que necesita ser reelaborado. Y bueno, en Mm. ese espacio de terapia muy cuidado es donde eso se puede hacer. Sí, justamente imagínate que lo que está compartiendo Mónica, a raíz de esa secuela de abuso, ella terminó con una incapacidad laboral, pero eso fue Mm. un nuevo trauma en su vida, porque era una mujer muy joven que había quedado como invalidada, la palabra, ¿no? Jubilación por invalidez, es como un nuevo golpe en la autoestima, porque es como que yo ya no Qué sirvo duro, para el de mercado verdad. laboral, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se estuvo trabajando para ella volver a la vida, ¿no? Y maravillosa su recuperación. Así que gracias, Mónica, por estar aquí compartiendo este recorrido de liberación que había quedado por ahí sin ordenar, sin tramitar en tu historia. Bueno, en esto es muy importante eh, volver a confiar que es posible sanar, ¿sí? Qué Eso hermoso. quisiera dejar Ujú. en el Perfecto. corazón de cada uno que esté escuchando. Eh, Nos pasaron cosas, ¿no? Y ahí nos podemos incluir, Humberto. Nos Sí, pasaron total. cosas, pero de eso se puede salir si nos proponemos hacerlo. Creo que esto sería lo que podemos rescatar como cierre. Eh, Poder darnos el amor hoy en el acto de llevar esa historia de dolor y como sobrevivientes de aquella historia poder transformarla en un salto de sanación y en una fortaleza interior que surge tras trabajar esa historia con mucho amor hacia nosotros mismos, hacia ese proceso que quizás no hubiese debido pasar, ¿no? Pero que una vez Por que pasó, nos toca tomar esa historia y reconstruirla para no seguir parados en ese dolor, ¿no? Excelente, sí, me parece también una frase, un comentario también muy acertado para el final del live, recordar a las personas que por más dolor que hayan pasado y por más duras que sean las circunstancias, hay la posibilidad de pararse, fortalecerse frente a esas situaciones, resignificar la misma en función de fortalecer nuestra autoestima y apoyar a otros a través de nuestras historias, a través de nuestros relatos, a través de nuestra vivencia, a través de nuestro ejemplo, ¿no? Bueno, Ujú. Patricia, de verdad, nuevamente muy agradecido por haber aceptado esta invitación a poder disertar y hablar sobre estos temas profundos, interesantes, como también lo comentó una persona por acá, y que estamos haciendo cambios a través de el uso adecuado de las redes para informar, para llevar luz, para llevar conciencia, para despertar conciencias en las personas. Y hoy, pues, en esta luna llena en Leo que nos invita a brillar, a sacar esa particularidad de nosotros y que nos invita también a mostrar lo que somos y lo que hemos logrado para servir a la humanidad. Creo que hemos hecho una coherente acción en relación a ese tema y poder brindarles herramientas y luces en relación a este tema que
está pues muy enquistado en nuestras sociedades y que necesitamos transformar en sociedades mucho más amorosas y mucho más Ujú. respetuosas. Sí, es un cambio que todos nos debemos comprometer a realizar, ¿sí? Esta es la propuesta de Plutón en Acuario por 20 años. Hagamos una nueva comunidad involucrándonos en hacer un mundo diferente, ¿no? Transmitiendo conciencia, compartiendo este vivo que nosotros le estamos dedicando este tiempo profesional y este tiempo de nuestra vida en este momento para compartir luz en Ujú. relación a este tema, y ustedes pueden colaborar reenviando este material tan serio y tan ético que hemos compartido hoy a otros que a lo mejor no están dándose cuenta que están viviendo una dinámica abusiva y que de la que es necesario que puedan salir, ¿no? Así que esto todos podemos hacer un nuevo mundo con un granito de arena que sumamos, ¿sí? Así que bueno, desde ya gracias Humberto por haberme convocado a hablar este tema. Ya seguiremos profundizando cuando estas dinámicas, ¿no?, de abuso están siendo coercitivamente dentro de espacios donde deberíamos estar como siendo contenidos, ¿no? En lo espiritual, en las terapias, que a veces pasa también, que este Ujú. abuso emocional aparece en lugares donde nos deberían estar cuidando, ¿no? Así que lo vamos a desarrollar cuando tenga que ser, estén atentos, porque por ahí también quiero poner luz, eh, que hay mucho dolor que provocan esos espacios. Sí, bueno, está pendiente entonces esa posibilidad, que creo que también es bien necesario que podamos ventilar esos temas y dar herramientas a las personas para que puedan detectar si están en una dinámica donde supuestamente están con un terapeuta y ese terapeuta pues está haciendo un uso de poder o un juego de poder allí de manipulación o un médico, porque también está todo el tema de de los médicos que ha pasado que ciertos médicos han utilizado su posición de poder para generar procesos de abuso. Entonces, bueno, también yo siento que es un tema bastante importante que podamos también ventilar dentro de nuestras comunidades, ¿ok? Bien, Bueno, bueno, Patricia, muchísimas gracias y que tengas una excelente noche, que descanses y nuevamente agradecerte por tu presencia, por tu luz, por tu conocimiento y por todo lo que nos aportas. bueno, nos vemos en la próxima. Nos Un vemos en la abrazo para todos. próxima. Ahí todo. Chao.